sentido que tu vida es muy complicada? ¿Que por más que intentas, buscas opciones, te esfuerzas o le pides a Dios, nada cambia? ¿Y que por el contrario las cosas van de mal en peor? ¿Qué es imposible para Dios? Un mal diagnóstico, un matrimonio roto, drogas, alcohol, falta de empleo, nada es imposible para Dios. Él quiere transformar tu vida y tu situación. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Créele a Dios. Dios tiene pensamientos de bien para ti. Este año vamos a cumplir 18 años de matrimonio. Y hace 14 años las cosas comenzaron a salir mal. Y después, muy mal. Y después, peor. Nos empezó a venir una tras otra. Nosotros nos casamos en medio de un avivamiento. Dios había traído grandes cosas a nuestra vida y grandes regalos que Dios nos había puesto. Pero llegó un momento en el que Dios quiso probarnos. Como dice la Biblia, quise llevarte al desierto y probar tu corazón y saber lo que había ahí, ¿no? Y entonces empezamos a tener dificultades, mi esposo empezó a alejarse del Señor y su hermano falleció, él empezó a hacer su vida como él quiso y a ir destrucción tras destrucción y tras destrucción. Y nosotros, yo más, fuimos señalados, así como posiblemente señalaron a Ra. Yo me sentía así, señalada. Y en algún momento cuando yo leí ese Ezequiel 16, yo me sentía en esa situación. Esa mujer derribada y ahí sucia en mi sangre, yo sentía que todo estaba destruido. Y el Señor me dijo, esto no es para muerte. Vive, vive. Y Él nos dio promesas desde novios y cosas, y el Señor había hablado de que se iba a restaurar, pero las cosas iban mal. Entonces yo traté de separarme y pues Dios continuaba por ahí, ¿no? Y tratábamos de restaurar el matrimonio y no se podía, porque había cosas, nosotros habíamos abrazado cosas, había cosas en nuestra vida que no le agradaban al Señor. Y yo trataba de servir al Señor y me fui alejando por ese dedo señalador, por las dificultades que estábamos enfrentando. Empecé a alejarme de la iglesia, iba, pero lo que había aquí solamente era entre Dios y yo. Empezaron a venir cosas difíciles, perdimos 2 bebés. A mí me empezaron a diagnosticar con una enfermedad tras otra, tras otra, tras otra. Cuando veíamos que ya las cosas parecía que yo estaba bien, no es, decía la ciencia, no, es que no estás bien. Y luego por cosas sencillas, pero de todas maneras no. Entonces, cuando yo pierdo ese segundo bebé, mi vida estuvo realmente en una situación de peligro. O sea, ya no nada más fue mi bebé, sino que yo tuve que pasar por una cirugía en la que mi vida estuvo en peligro. Si yo hubiera tardado a lo mejor 2 horas en llegar al hospital, ese día yo me sentía así, que no me quería levantar, pero estaba embarazada y decía, es que tengo gripa. Me había dado un dolor muy fuerte la noche anterior, me levanté y a la hora que yo me levanté sentí un piquete así muy fuerte. Entonces, en ese momento me doblé, pero a los cuantos segundos el dolor desapareció. Y al día siguiente yo me sentía así, que me dolía todo, así como si me fuera a dar una gripa muy fuerte, así me sentía. Y me decía mi esposo, vamos al médico, y yo, no, me siento mal, no tengo ganas de estar ahí esperando a que me atiendan, vamos. Si él no me hubiera llevado ese día, yo no les estuviera platicando esto. Si yo hubiera tardado a lo mejor 2 o 3 horas más en llegar, yo ya tenía un sangrado interno. Entonces, mi vida ya estaba en riesgo. Y ahí, después de esa cirugía, me dieron un diagnóstico muy mal, muy mal. Y entonces el Señor empezó, no solamente que iba a ser muy difícil que volviéramos a buscar un embarazo, sino que ya había un problema de salud ahí. Entonces el Señor empezó a hacer cosas que no entendíamos realmente, porque como les digo, cuando sentíamos que a lo mejor las cosas iban a mejorar, no mejoraban, iban peor. Llegó una noche en la que yo oraba constantemente por mi esposo, ¿no? Entonces en esa noche yo me recargué así en una columna y pensé en hablarle porque él se iba en ese momento a la calle. Y yo salí, o sea, lo que quería yo era salir y gritarle, porque yo sentía algo acá, yo sentía que algo iba a suceder. Entonces yo me recargué sobre esa columna y dije, Señor, ya hice todo lo que yo podía hacer. Ya no voy a orar por él. Te lo entrego y haz lo que tú quieras. Yo no sabía
qué era lo que estaba haciendo. Ahora entiendo que yo de alguna manera esperé en el Señor y que lo dejé a que actuara como Él quiso, porque antes era Señor, guárdalo, y yo podía estar toda la noche pidiéndole al Señor por Él. Y entonces en ese momento yo le dije, Señor, ya haz lo que tú quieras. Y de verdad que algunas otras veces me pasó por la mente decirle eso a Dios, y no lo hacía por miedo. Y esa noche estaba yo de verdad fastidiada. 2 días más o menos antes yo le dije, Señor, ya dime cómo hacerle para separarme de él ya legalmente. O sea, ya en alguna o 2 veces yo ya me había ido de la casa y él iba y me buscaba y me prometía cosas. Ustedes saben cómo es este proceso. Y confiábamos en el Señor y recordábamos las promesas que había. Y a veces yo hasta pensaba que me había imaginado que Dios me había prometido cosas. Y entonces él trataba ya como de salir de eso. Esa noche, en realidad Ramón no volvió. No volvió, no lo vi a la mañana siguiente. Se dieron las 11 de la mañana y él no llegó. Cuando llegó esa hora, yo supe que algo estaba sucediendo. Y más por esa oración que yo hice. Yo estaba en una reunión virtual, tocan la puerta, me asomo por la ventana, arriba, y me dice mi vecino, baja, porque había una patrulla ahí afuera. Entonces yo bajo y me dice, ¿qué es de usted, Ramón? Es mi esposo. Bueno, pues vaya con su identificación al hospital fulano de tal, porque ahí está muy delicado. Y yo, que lo que quería era que me dieran más información, ¿no? Me dijeron, no sabemos nada, solamente vaya con su identificación. Yo ya le había mandado mensaje a mi suegro y le había preguntado si sabían algo de él. Y me dijo, no, no sabemos nada. Entonces, cuando yo entro, lo primero que hago es agarrar el teléfono y llamarle a mi suegro. Y él me dice, me acaba de llamar una amiga, porque él es químico. Me acaba de llamar una amiga preguntándome si estaba bien. Y cuando le dije que estaba bien, me dijo, tu hijo está al borde de la muerte. Y nos encontramos con la noticia de que él estaba no había terapia intensiva en ese hospital, porque es como una clínica regional del IMSS. Entonces él llegó a ese lugar y en esa clínica trabajaba su sobrino. Exactamente en el área de urgencias trabajaba su sobrino. Entonces mi suegro le dice, busca a tu tío. Y lo que él hizo fue pasar entre las sillas de los que estaban en la sala de espera de ahí de urgencias y no lo vio. Cuando él va y empieza a ver, o sea, él estaba en la cama de los más delicados, llegó a choque y de ahí lo pasaron a otra cama, como ni siquiera para tratar de estabilizarlo. Lo único que ellos estaban haciendo era como prolongar la vida en lo que nosotros llegábamos a ver. Ramón tenía trauma craneoencefálico severo, tenía fractura en el cráneo pómulo, la mandíbula la tenía fracturada, creo que en 3 partes. Entonces, toda esta parte él la tenía fracturada. Y el riñón lo tenía muy mal. Cada que me daban reportes me decían, y lo que resulte, porque tenía muchas cosas. Cuando yo llegué al hospital, yo lo único que le pedía al Señor era que Él me permitiera llegar a ese hospital y hablarle y pedirle, decirle a Ramón, ponerlo en manos de Dios y decirle a Ramón, si me estás escuchando, acércate a tu Salvador y pídele perdón. Era lo único que yo quería, porque yo sabía realmente que él estaba al borde de la muerte. Nosotros no supimos si él estaba al borde de la muerte o estuvo muerto, porque lo que los médicos decían es que su estado neurológico era lo mínimo que hay. Entonces estaba muy, muy mal, estaba muy grave y ellos no le estaban haciendo nada. Por varios días así tuvimos que esperar hasta que llegó un traslado a otro hospital y él estaba muy mal. Cuando llegó al otro hospital, no solo era lo que tenía en un inicio, sino que ya se habían venido agravando ciertas cosas. Tenía una anemia muy, muy intensa, lo tenían que transfundir y no lo transfundieron. Varias cosas así y ya sentíamos que él iba a morir. Incluso en el traslado era posible que él falleciera. Se logra, gracias a Dios, el traslado, porque también hubo muchas trabas para que lo trasladaran al hospital. Lo trasladan
allá, desde el momento en el que llegó, él entró más rápido de lo que yo pude llegar, porque a mí me empezaron a preguntar cosas y todo esto. Cuando yo ya llegué, me dijeron, ya le hicimos resonancia, ya le revisamos el ojo, ya le infiltramos el ojo, ya no sé qué, pero está muy mal. Y así, o sea, al borde de la muerte. Y a mí el Señor me había venido preparando durante un mes. El Señor me despertaba todos los días a las 4 de la mañana, con muchas cosas. Y yo traía, una semana antes del accidente de Ramón, nos dijeron, es imposible que ustedes puedan lograr un embarazo de manera natural. Es imposible. Entonces eran ya muchas cosas que traíamos. Y por todo lo que traíamos, como que cada vez sentíamos que había menos razones para tratar de rescatar ese matrimonio. Entonces, cuando el Señor empieza a tratar en esta situación, traía precisamente este pasaje a mi mente y me decía que Él no quería que Ramón pereciera, sino que procediera al arrepentimiento. Pero pasaron los días y Ramón no se recuperaba. Al contrario, mal. Y nosotros por ahí alguien nos filtraba información y teníamos fotos de los diagnósticos y nos llega una nota, no había ya esperanza, sus riñones estaban cada vez peor, tenía neumonía también, varias cosas. Entonces, ese día hablamos mi cuñada y yo, pues de ponerlo, lo habíamos puesto en manos del Señor, pero en ese momento como que este pasaje, dije, pues tal vez no entendí y tal vez sí la voluntad de Dios pues es llevárselo, ¿no? Y lo entregamos nuevamente en manos del Señor. Ese día cuando yo llego al hospital, la orina que sacaba la sonda, que era así café, cuando yo llego, esa orina era transparente. Entonces, fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención. En el momento le digo al doctor, ¿en cuánto está su creatinina? No, pues en tanto, normal. ¿Y en cuánto está la hemoglobina? Pues en tanto, normal. Le digo, ¿lo transfundieron? No. Y entonces en ese momento fue evidente que el Señor había hecho algo. La noche anterior, todavía cuando mi cuñada había estado ahí, todo estaba muy mal. Y de esa noche a la mañana, nosotros vimos ese cambio total en él. Vimos que había esperanza de que él saliera adelante. Al siguiente día lo pasan a piso y empezamos a ver avances. Y cuando lo valoran del cerebro, vemos que hubo un avance también radical y me dijeron, el primer diagnóstico que te dieron del otro hospital no era cierto. Se equivocaron. No hicieron bien Era imposible que él llegara con un estado neurológico de 3, que se llama una escala de Glasgow. Era imposible que él llegara con ese nivel neurológico y hoy estar en 14, o sea, 1 o 2 días después de salir de terapia intensiva. Nosotros podíamos hablar con Ramón como si habláramos con cualquier persona. Nos habían dicho que era posible que él quedara con un daño irreparable neurológicamente, con daño en el riñón, muchas cosas. Y cuando le empiezan a hacer nuevamente a tomar las placas, ¿qué creen? Ya no había fracturas. Todo lo del cráneo, lo de la mandíbula, las costillas, todo lo que tenía fracturado, ya no aparecía fracturas. Y entonces para nosotros fue evidente que el Señor había visitado a Ramón en esa situación y que el Señor realmente lo levantó de esas sangres y de esa situación que él estaba viviendo y lo sacó, y él tuvo ahí una experiencia con el Señor que transformó su vida y que transformó nuestro matrimonio, que nos cambió, y que 7 meses después estábamos esperando a Nathan. Entonces el Señor hace grandes cosas. Gloria a Dios. Después él nos dimos cuenta de que tenía fracturado el codo, tenía de hecho también una fractura en el tobillo. Cuando llegamos nuevamente a esa clínica, me dijeron, él es el que estaba en la cama 11, por el que ya no había esperanza, y los médicos se sorprendían. Es más, la primera doctora que lo veía, que él estaba parado ahí con su andadera, que no se quería sentar y le estábamos platicando todo lo que había pasado y ella estaba viendo el expediente y estaba viendo los estudios, cada vez se iba sorprendiendo más y llegó un momento en el que dijo, realmente sí lo hizo Dios. Ella nos dijo, realmente eso sí lo hizo Dios porque no pudo haber sucedido de otra manera. Y es impresionante, ella nos decía, que tú estés parado frente a mí con una fractura en el tobillo y en el codo y no tengas dolor.
Él no tenía dolor por todo eso que había pasado. Antes de que él saliera del hospital nos dijeron, tiene dañado el hipotálamo. Y eso va a provocar que en cualquier momento de su vida él pueda deshidratarse y morir. En cualquier momento de la vida él podía caer en deshidratación. Él estaba tomando 10 litros de agua por día. Y llega un mensaje por ahí, por medio de una sierva de Dios, y nos dice, él tiene que sacar todas esas aguas amargas. Y hubo esa confianza en nosotros de que si Dios ya había hecho todo lo que había hecho por él, ya eso no era cierto. Yo no creía en ese diagnóstico cuando me lo dijeron. Y el Señor en realidad lo hizo. A los pocos días, él dejó de tomar el agua así como estaba tomando como loco, que hasta se enojaba porque se la medíamos. Pero el Señor realmente lo levantó, lo transformó. Y es incluso esa fractura del tobillo, le tomaron placas y placas y placas y placas, porque desapareció también. Finalmente, lo único que le operaron, y yo creo que es como la evidencia de todo lo que sucedió, fue el codo. Él tiene un clavo uno o dos clavos en el codo. Y el Señor hizo grandes cosas, y no solamente en lo físico, porque cuando Dios llega, transforma lo físico, transforma lo espiritual y transforma la situación. Creo que es importante, hermanos, que nosotros demos ese paso de fe. Así como lo hizo Rahab, que nosotros estemos dispuestos a salir de esa zona y de conformarnos con nuestra inmundicia y de estar dispuestos a cambiar. Y que digamos hasta aquí, ya no más pecado, ya no más estar fallando. ¿Cuál es su situación? ¿Qué es lo que usted siente que no puede ser transformado? ¿Hay un mal diagnóstico? El Señor lo puede derribar. ¿Hay un problema en su matrimonio? El Señor los puede levantar. Lo que sea que nosotros estemos experimentando, el Señor lo puede transformar.